Padre, gracias Señor por estar aquí nuevamente, porque tú nos has guardado, nos has dado el privilegio otra vez de estar aquí. Te pedimos Señor que tú te glorifiques en esta noche. Visita Señor la necesidad de cada uno de los que en esta hora, Padre, poniendo su fe, ejercitando su fe, Señor, confían y creen que tú estás sentado en el trono de la gracia, donde estás atento a la oración de tu pueblo. Provee, Señor, a la necesidad material, provee, Señor, a la necesidad espiritual. Pon tu mano, Señor, sobre los cuerpos enfermos. Pon tu mano, Señor, sobre las almas enfermas. Visita, Señor, por medio de las ondas radiales, los diferentes lugares donde la emisora de Radio Alianza, Señor, con sus ondas puede llegar a los hogares, a los caseríos, a los pueblos, donde nos alcanzan a escuchar en esta hora. Te pedimos una bendición especial por cada uno de ellos. Visita su necesidad, glorifica tu nombre, bendiganos tu palabra y prepara nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Hemos estado compartiendo, quiero darle otro aplauso al Señor, ¿no? Gloria a Dios, es para el Señor. No se quede en el deseo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos estado compartiendo varios temas sobre el Espíritu Santo y queremos seguir en esa línea, por eso acompáñenme al capítulo 5 de Efesios, capítulo 5, verso 18. El martes pasado, los que vinieron recordarán que hablamos acerca del parto gemelar y vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Puede sentarse. Gloria al Señor. Aleluya. También vimos uno de estos días acerca del bautismo en el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo. Lo vimos viendo el capítulo 2 de los Hechos. Y probablemente usted dirá, hermano, eso ya lo sabemos. Lo importante en esta noche no es si usted ya lo sabe. Lo importante en esta noche es si usted está lleno. ¿De qué me sirve a mí saber nadar si a la hora que tengo que nadar no nado? Me ahogo. ¿Verdad que sí? ¿De qué nos sirve a nosotros conocer diferentes aspectos de la revelación de la palabra de Dios en nuestras vidas, o para nuestras vidas, si no lo experimentamos? Por esa razón, hemos estado viendo estos temas. Creemos que el Señor nos ha inquietado para que usted no revise cuánto sabe, sino revise cuánto vive. Porque entonces va a sacar provecho para su vida en esta noche, e indudablemente que va a encontrar que por medio de la llenura del Espíritu Santo nosotros podemos obtener victoria en muchas de nuestras batallas. Pero queremos repasar entonces lo que la Biblia nos muestra. Es interesante que la palabra que se traduce fueron llenos, o estaban llenos, o sed llenos, es una palabra griega plero. No es importante que la apunte si no la quiere apuntar, sino que lo importante es que la idea que nos da esta palabra es llenar hasta el borde, hasta que rebalse, hasta que se llene completamente. Ese es el concepto. Y cuando hablamos entonces de ser llenos del Espíritu, es que usted y yo somos como vasos. La Biblia dice que Dios tiene vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Cuántos aquí son vasos de honra?
Gloria a Dios. Yo quiero tener testimonio en mi espíritu que soy un vaso de honra. ¿Usted también? Amén. Dice que en la casa grande hay vasos de madera, hay vasos de plata, hay vasos de oro, pero también hay vasos, es decir, instrumentos que no necesariamente son usados por Dios. Ahora, un vaso, esta es una taza, pero un vaso, es lo mismo, es un recipiente cuyo propósito es que se llene de algo. Amén. Ya sea de agua o de tecito, déjenme probarlo. Gloria a Dios, está bien para la garganta. Pero un vaso va a ser llenado, y usted y yo, la Biblia dice que somos vasos. La pregunta es, ¿de qué estás lleno tú? ¿Estás lleno del Espíritu? ¿O estás lleno de otra cosa? Porque lo que yo te quiero decir en esta noche es que si no te llenas del Espíritu, te llenan de otra cosa. Y lo más tremendo es que podemos ser llenados de otro espíritu, o de otros espíritus. De tal forma que, yo creo que por esa razón, Pablo dice, no beban vino, en el cual hay disolución. Fíjense que les está hablando a hombres y mujeres que tomaban vino cuando estaban en el mundo. Se embriagaban y venían de culturas donde, tomando el vino y llenando su cuerpo del alcohol que tiene el vino tomaba el control de su cuerpo, el control de su mente también. No me gusta que recuerdes las cosas, pero cuando el Espíritu las recuerda vale la pena, ¿verdad? Porque podemos decir, gracias Señor porque nos sacaste de ahí. ¿Verdad que sí? Aleluya. Y le podemos alabar, lo podemos bendecir por el milagro que ha hecho en nuestra vida. Porque usted y yo somos milagros de Dios. Milagros caminando, milagros de 2 pies. Aleluya. Y también los que nos escuchan por la radio, si ya se encontraron con Jesucristo, son milagros caminando en 2 pies. Así que, mi querido hermano, milagro de Dios, milagro del Espíritu. Aleluya. Cuando no daba el mundo nada por nosotros, Dios a su tiempo nos alcanzó y nos ha venido transformando. Gloria a Dios. Pero dice, no beban vino, porque en esos tiempos tomaban vino hasta llenarse de alcohol. Y él está pensando en eso. Dice, no se llenen de ese alcohol que produce disolución, porque cuando ya la persona estaba totalmente embriagada, había disolución, es decir, caían en orgías, hacían tantos desenfrenos, y a esos hombres y mujeres les escribe Pablo, porque ya se convirtieron. En esas culturas era algo terrible. Y él pone ese ejemplo porque dice, no beban vino, mejor llénense del Espíritu Santo. Note que está poniendo una comparación. Llenos de alcohol que no produce nada bueno. Y ahora lo que está diciendo es, hay algo mejor. Déjense llenar, y así como el vino los controlaba, ahora el Espíritu los va a controlar. Por eso es beber hasta el borde. Eso es llenura del Espíritu Santo. Cuando usted fue bautizado en el Espíritu Santo, con la evidencia externa de hablar en otras lenguas, fue la primera vez que el Espíritu Santo le llenó. Pero el problema es que muchos cristianos solo recuerdan esas viejas glorias. Y dicen, cuando fui lleno del Espíritu Santo, hablé lenguas por no sé cuánto tiempo, pero ahora ya no habla nada. Ya no permite que dentro de su ser ese Espíritu Santo se pueda expandir y lo pueda llenar. Y el Espíritu Santo quiere llenarnos, porque sin la llenura del Espíritu Santo nosotros no podemos servir a Dios. Sin la llenura del Espíritu Santo nosotros no podemos predicar. Sin la llenura del Espíritu Santo usted no podría hacer muchas de las cosas
que nosotros vamos a ver que los que eran llenos hacían. Y por esa razón, la iglesia de Cristo hoy, que no está llena del Espíritu Santo, no serán muchas cosas que la Biblia nos muestra que se dieron en la iglesia del principio, la iglesia del amanecer, una iglesia inmadura, que estaba por desarrollarse, y por esa razón el apóstol Pablo nos dejó a nosotros la instrucción de parte de Dios de buscar la llenura. Dice, antes bien, sed llenos. Es un mandamiento, si usted quiere una orden. ¿Cuántos aquí son soldados? No son soldados porque... ¿Cuántos son soldados? Muy bien, bueno, ya está mejor la cosa, ¿no? Yo quería que hicieran así. Amén. Dice que somos del ejército de Dios. Cuando se canta así en un ritmo marcial que somos del ejército de Dios, usted se pone hasta a marchar, ¿verdad? Pero sí hace cuando está cantando. Y no vive, ni actúa, ni tiene la disciplina del soldado. Dice que el soldado no se enreda en los negocios de la vida, dice, con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted sabe quién es el capitán de los ejércitos de Dios. Jesucristo es su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces la Biblia está llena de mandamientos. Esto es, no si usted quiere. Es un mandamiento, claro. Usted toma la decisión, si sí o no. Pero como creo que tenemos que avanzar, vayamos al libro de los Hechos. Como que hoy no me dejan salir del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Y démonos cuenta nosotros cómo la primera vez que aparece esta palabra, capítulo 2 de Hechos, verso 4, en el contexto del Pentecostés, dice, todos, esos 120, ¿se acuerda que estaban en el aposento alto? Fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Note usted entonces que cuando hay llenura del Espíritu Santo, hablamos en otras lenguas, como el Espíritu nos da habilidad para hablar. ¿No será que porque no hay llenura usted ya no habla lenguas? Mire, yo conozco a varios de ustedes. Nos conocemos por lo menos hace 20 años. Yo los observo. Y los hombres los veo hablando en lengua. A veces los veo así cansados, indiferentes. Aleluya. Gloria a Dios. Y tengo que pensar que el nivel está bajo. Que dejamos que el vaso se le abriera un agujero. Es por tratar de explicar, porque indudablemente lo que sucede en realidad es que el Espíritu Santo se contrista. Y contristarse al Espíritu Santo es que se contrae. ¿Sí? Porque no le estamos dando lugar a que Él tome el control, porque es muy importante que en el concepto de la llenura tiene que ir implícito el hecho que el Espíritu Santo toma el control de tu vida. Y muchos cristianos le tienen miedo a eso. Porque creen que cuando eso se da, el Espíritu les va a pedir cosas que no quieren soltar. Y es cierto. Pero solo por medio de la llenura del Espíritu Santo, nosotros podemos tomar autoridad sobre muchas cosas que están deteniendo nuestra vida cristiana. Entonces eso significa que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo,
Tal vez tú tienes diferentes experiencias, ¿verdad? Aquellas personas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo dicen, bueno, fíjese que a mí me recorrió un calor que empezó por la cabeza y siguió por la espina dorsal y esto y lo otro. No estamos hablando de experiencias, aunque respetamos tu experiencia. Yo creo que es algo maravilloso, pero no solamente vives de las pasas, de las historias antiguas en tu vida. Tienes que vivir y tienes que preguntarte, ¿hoy fui lleno del Espíritu Santo? Hoy nuevamente sentí la presencia profunda del Espíritu Santo en mi vida que llenó mi vaso para que yo hablara y dijera esto. O cuando yo estaba orando hoy tempranito, sentí como la presencia del Señor me llenó, aleluya, y entonces tuve una experiencia nueva con Dios. O vine seco. Bueno, esta es tu noche. Esta puede ser tu noche, ¿no? Donde el Espíritu Santo nuevamente, tú le permitas, porque Él quiere, pero si tú no lo dejas, Él respeta. Lucas, tanto en Lucas como en el libro de los Hechos, porque es el mismo autor, fue el que usó muchas veces esta palabra griega, que significaba llenar hasta el borde. Y por eso quiero que me acompañe al capítulo 3, verso 10 del libro de los Hechos, y vamos a ir viendo en qué ocasiones, Hechos sí, capítulo 3, verso 10, dice, y reconocieron, porque vamos a ver el uso de la palabra para ver si logramos entender un poquito más lo que significa ser llenos del Espíritu. Dice, y reconocieron que era el mismo que se sentaba en la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Aquí se usa la misma palabra, solo que aquí es para expresar cómo estas personas que vieron ese milagro, ahí no se llenaron de Espíritu Santo, pero se llenaron de admiración y asombro. Bueno, eso es un sentimiento. Pero también nosotros vemos que podemos ser llenados de otras cosas. Por eso yo el concepto que le traigo a usted es que o dejamos que el Espíritu Santo nos llene, o podemos ser llenos de ira, llenos de resentimiento. Usted sabe que hay espíritus de ira, ¿verdad? Hay espíritus de resentimiento. Hay espíritus de religiosidad. Si tú no te llenas del Espíritu, ten cuidado porque puedes estar lleno de otra cosa. En la medida que tú hayas permitido que esos espíritus quieran llenarte. Por eso vemos acá, acompáñenme al 4.8, siempre del libro de los Hechos, no nos vamos a salir de ahí. Como otra vez el Espíritu Santo ahora llena, y dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, y así podemos leer todo lo que él empezó a decir, hasta el verso 19 que dice, mire que en el momento que Pedro es lleno del Espíritu Santo, dice, entonces Pedro, lleno, le voy a decir todo lo que dijo acá, delante de los gobernantes, y antes Pedro no pudo ni siquiera estar al pie de la cruz. ¿Se acordará usted? Estaba lleno de temor. Y yo creo que usted y yo probablemente hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? Papitas, ¿para qué te quiero? Pero cuando él fue lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que él pudo hablar con libertad, y dice, mal respondieron Pedro y Juan, y les dijeron a estas autoridades que los querían callar, en cuanto a lo que ellos habían visto y habían sido testigos, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar
de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué hizo la diferencia en Pedro? La llenura del Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo la diferencia en ti? Que ya no hablas. Pedro ya no tenía temor. Nota que la llenura del Espíritu Santo nos da valor. Nos permite hablar con denuedo, con autoridad. Palabras que salen de nuestra boca, pero que no son de nuestros pensamientos, sino que vienen precisamente de la llenura del Espíritu Santo que hemos permitido nosotros que se dé en nuestro vaso. La iglesia del final, hermano, tiene que buscar la llenura. Tiene que ser llena. De lo contrario, no va a poder testificar con autoridad, no va a poder testificar con denuedo. Claro, la vida de Pedro y Juan testificaban en hechos lo que hablaban. De tal manera que vemos acá que ellos dicen, nosotros no podemos callar. ¿No será que estamos callados porque bajo el nivel? Estamos llenos ya. Claro, la pregunta va a ser, ¿y cómo puedo yo ser lleno? Bueno, lo vamos a ir viendo. Pero note que Pedro fue lleno y pudo hablar con libertad. Fue lleno y pudo, incluso aún ante las autoridades que antes les temía, como hombre, pudo hablar con la llenura del Espíritu Santo. Pero tenemos que caminar rápido, ahí en el mismo capítulo 4 y verso 31. ¿Ya lo tienen? Dice que se reunieron a orar, algo que ahora ya no hacemos. ¿Se reúne usted a orar? Y por un ratito recuerde usted cómo oraba antes. Yo no sé por qué razón los cristianos tenemos la idea que mientras más maduros somos, menos hacemos las cosas que debemos hacer. Fíjese que cuando usted llegó al Señor, ¿quién lo paraba, verdad? Brincaba, saltaba. Y ahora parece puesto de la luz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que ya maduré, hermano. Sí. A veces creemos que la madurez es ser más quietos. Es que estoy discerniendo el espíritu, dice. No me gustó el espíritu de la alabanza. Pero ahora tomamos libertad. Y también ya no oramos como antes. Es que yo antes oraba como 3 horas, hermano, pero ahora ya no. Ahora solo telegramas, porque ahora ya aprendí a orar rápido. A veces creemos que signo de madurez, yo creo que es un engaño del enemigo, precisamente porque lo que anhela el enemigo es que nosotros no seamos llenos, porque los espíritus, Satanás, sabe que cuando hay un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo, mejor no es un lado. Amén. Mira lo que dice acá, se reunieron a orar y dice, en el verso 29, mire lo que ellos oraban, a veces nos reunimos a orar y no sabemos para qué. Y dice, y ahora, Señor, considera sus amenazas, están siendo amenazados. Y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y dice que después que oraron, no dice cuánto tiempo, el lugar donde estaban reunidos tembló. Hoy los templos solo tiemblan en nuestra bella Guatemala porque es una tierra sísmica. Amén.
Ya no tiemblan los lugares o los locales donde la iglesia del Señor se reúne después de haber orado. ¿Por qué? ¿Habrá cambiado Dios? ¿Habrá perdido poder el Espíritu Santo? ¿O habremos cambiado nosotros? ¡Aleluya! Porque ellos oraron de tal manera, con tal fervor, que dice que el lugar donde estaban tembló. Un terremoto local. Mira qué tremendo. Y cuando el lugar tembló, dice, y todos fueron llenos. Pero nota que estaban orando. Eso quiere decir que usted sentado frente a la pantalla de la televisión una de estas noches. A mí no va a ser lleno, hermano. Pues va a ser lleno de otras cosas. ¿Verdad que sí? Yo no sé a qué dedica usted su tiempo libre. No le estoy hablando de la canción, ¿verdad? Pero dentro de su tiempo libre, dedica usted tiempo para buscar de Dios, para leer su palabra, para buscar la intimidad. Ahí, en la medida que tú anheles ser lleno del Espíritu Santo, vas a ser lleno, aleluya. Y sobre tu vida, hermano, va a venir tal llenura del Espíritu, va a tomar el control, que Él en esos momentos vas a ser cambiado en otro hombre, en otra mujer. Vas a tomar autoridad sobre espíritus, vas a poder discernir, aleluya. Los dones se van a mover con libertad. Gloria a Dios. Dice, todos fueron llenos del Espíritu y hablaban la palabra de Dios con valor. Ya estamos preparando nuestra campaña de verano. Podemos alquilar una carpa. Vamos a cerrar este templo. Y nos vamos a ir a esa carpa. ¿Cuántos se van a apuntar? Pues sí, tenemos que llevar un invitado, uno que no conozca al Señor o que ande medio alicaído, aleluya, que sepamos que anda mal, y nos vamos a mover. Vamos a orar por eso, para que Dios haga milagros, señales, prodigios, que el Señor rescate almas, y que el Señor dé una palabra poderosa para poder predicar con valor. Pero para eso tenemos que ser llenos, hermano. No podemos ir así todos como estamos. Sonríe, hermano. Sonríe. Cristo lo ama. Y lo quiere llenar el Espíritu. ¡Aleluya! Pero estaban orando. Eso quiere decir que nosotros en la intimidad con Dios, buscando tiempos con Él, deben venir llenos del Espíritu Santo. Nuevas unciones que nos van a permitir a nosotros conocer lo que Él anhela. Mire, la Biblia dice, acerca de nuestras reuniones, dice, ¿qué hay pues cuando reunís? ¿Alguno tiene salmo? ¿Verdad que hoy no hay muchito de salmo? Estamos a dieta con los salmos. ¿Alguno tiene revelaciones? ¿Alguno tiene, qué más dice? A ver, los maestros. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Alguno tiene cántico? Porque el que está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu le da, y las reuniones se vuelven especiales. Amén. Porque es una reunión de borrachos del Espíritu, borrachos del vino celestial, no el de la tierra. Y de eso le tengo una buena noticia: usted puede tomar lo que quiera. ¿Se acuerda? En aquella fiesta, en el libro de Esther, dijo el rey, 7 días de fiesta. Ahora, la redención que hubo del pueblo judío
había decreto para matarlos. 7 días fueron, ¿verdad? Digo, el rey, que den todo lo que quieran. Yo creo que el Señor también, desde Pentecostés, dijo, que beban todo lo que quieran. Por eso, aunque era temprano, creían que estaban borrachos. Acuérdense, la iglesia empezó borracha, va a terminar borracha. Porque como el principio, el final. Así que usted prepárese, si usted es muy abstemio, bye bye. No le va a gustar estar con el borracho. ¿Verdad que en la carne es feo hasta el tufo? ¿Verdad que sí? Sí, ¿no? Cuando usted sienta el tufo del emborrachado de los cielos, usted en la pura carne, usted no se va a sentir bien. Usted va a buscar un lugar donde todos anden como usted, sobrios, cabezones, con teología contemporánea, pero nada de llenura del Espíritu Santo. Pero sigamos, ¿verdad? Yo me emociono aquí. ¿No te entonces que la llenura del Espíritu Santo trae como fruto el hablar la palabra de Dios con valor? Yo ya le conté, ¿verdad? Cuando yo estaba en la provisión, tenía 14 años, de hace ratito, pero todavía me acuerdo. Yo iba a estudiar teología, a 2 cuadras del antiguo templo. Qué cerca andaba, ¿verdad? Y cuando regresaba del instituto, ahí en la tenería americana, ¿te acuerdas? Ahí subían unos locos. Se iban atrás, a veces tenían una su guitarra, empezaban a cantar y a predicar del Señor, llenos del vino del cielo. Y yo los miraba y decía, ¿y esto qué? Sin saber que el Señor tenía planes conmigo también. ¿Pero qué pasó? Ellos hablaban con valor. Ellos hablaban la palabra con denuedo, que estaban llenos. Hoy en día los buses están llenos de los que asaltan. Porque los cristianos ya no están llenos del Espíritu Santo. Amén. Para hablar con valor la palabra. ¿Se dio cuenta que se terminaron las campañas? ¿Sí? Yo hace rato que no veo. Ahora, por lo menos las campañas de carpas, ¿verdad? Ahora solo son las de los estadios, que se hacen una vez al año. ¿Por qué? Porque la iglesia se detuvo. La iglesia ya no está llena. Y ya no habla con valor. Otra vez tenemos que aprender a ir a tocar puertas. Le traigo esto para que lo lea. Ah, usted es un aleluya. ¡Pach! Nos falta eso. Porque en ese momento, con la puerta cerrada en las narices, viene la llenura del Espíritu Santo. Y dice, no te detengas, no tengas temor, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. ¡Aleluya! Y usted se va a la otra puerta, ¡gloria a Dios! Y también toca. Y probablemente ahí esté alguien que lo esté esperando. ¿Se da cuenta lo que la iglesia está perdiendo? Por no ser lleno del Espíritu Santo. Capítulo 9. Cuando el Señor actúa, los religiosos cambian. Sin importar cuánto hayan aprendido, un religioso educado a los pies de uno de los grandes maestros de su época, Gamaliel, su nombre, Saulo de Tarso,
perseguía a la iglesia, pero un día en el camino a Damasco le ve a Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que todo aquel que persiga a un hijo de Dios no está persiguiendo al hombre, está persiguiendo a Jesús. Aleluya. Y tarde o temprano el Señor se le va a revelar y le va a decir: fulanito, ¿por qué me estás persiguiendo? Así que el que se mete con nosotros, se mete con Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y en el capítulo 9, verso 17, nosotros vemos que este hombre se encontró con Jesucristo, se la reveló y quedó ciego. Y un discípulo oscuro, un discípulo sencillo llamado Ananías, dice que fue y entró en la casa, capítulo 9, verso 17, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, ¿tú crees que la mano de Ananías debía vivir? No, Ananías estaba lleno del Espíritu Santo. Y aunque le dijo: Señor, ya te diste cuenta que como que te equivocaste, Señor. Porque ese Saulo mata a cristianos. Tal vez entendió Ananías que el Señor quería ya llevárselo. Pero como fue lleno del Espíritu Santo y obedeció, porque cuando estamos llenos obedecemos. Amén. Porque el Espíritu nos controla y nos lleva donde no queremos ir. Y él llega, le pone las manos al matón de Saulo, porque era un matón. Y dice, cuando le puso las manos, dice acá: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía. Mire lo que hace la llanura. Trae revelación, trae visión. Dios le habló a Ananías. Dios estuvo presente y le dijo todo lo que había sucedido. Mire cómo los dones se mueven. Ella no se mueven mucho los dones. Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo por la imposición de manos. ¿Nota usted? Amén. Por eso usted, cuando se sienta que está bajando, usted no está permitiendo que el Espíritu Santo lo llene, porque Él quiere llenarlo. Esos obstáculos, esas ataduras, esos diques que están encerrando el Espíritu Santo pueda desbordarse. Muchas veces a través de una imposición de manos, el Señor quebranta esos yugos, quebranta esas ataduras, quebranta esos conceptos religiosos en nuestra mente y somos otra vez llenos. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 13, verso 9. Hoy hay lugar para preguntas. Vamos a ir terminando. Y dice el verso 9 del capítulo 13. Entonces Saulo ya había experimentado la llenura del Espíritu Santo en su vida. Y una vez lo experimentó, él buscaba ser lleno. Permitía que el Espíritu Santo lo controlara. Y dice, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, ¿se acuerda? Aquel mago, dice, tú hijo del diablo. Tremendo, ¿verdad? Si usted lee el contexto se va a dar cuenta que este hombre estamos un poquito, dice, después de haber recorrido toda la isla, hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Porque Bar en hebreo es hijo de Jesús, falso profeta, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente, gloria a Dios. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios, pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía, tratando de desviar la fe al procónsul. Note usted cómo había poderes del otro lado, usando a este hombre para detener
la palabra de Dios en la vida de esa autoridad a la que Pablo le hablaba. Entonces dice que con la llenura del Espíritu Santo, Pablo le dijo, tú hijo del diablo que estás lleno, no de Espíritu Santo, es la misma palabra, de todo engaño y fraude. Hay gente que no está llena de Espíritu Santo, pero sí está llena de engaño y fraude. Enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Mire, cuando un ministro está lleno del Espíritu Santo, Pablo no actuó con falta de amor. Él actuó lleno del Espíritu Santo. A veces nosotros actuamos en nuestra carne, llenos de carne, y emitimos juicios contra alguien. Pero él, lleno del Espíritu Santo, sabía que ese hombre necesitaba un juicio. Pero mira el poder que se movía. No era de Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Usted cree que hoy hay quienes se oponen? Claro. ¿Sabe por qué usted ya no se da cuenta que quienes se oponen? Porque usted ya no está en la batalla. Porque ya no estamos en la batalla, ya no vemos las oposiciones. Pero espérese que salgamos a la batalla. Va a ver cómo van a haber oposiciones, pero va a ver cómo la llenura del Espíritu Santo va a venir sobre su vida. Y usted va a recibir palabra de Dios. Y respaldo del Señor para poder actuar. Miren el 13:45, vamos terminando. Entonces los hermanos van repartiendo los papelitos para hacer preguntas. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo. Los judíos, los religiosos, se llenaron. Mientras Pablo y los discípulos del Señor se llenaban del Espíritu, los religiosos se llenaban de celo. Ahora, note usted que eso es espiritual. Hay celos carnales, pero también hay espíritus. Y aquí lo que se movían eran espíritus. Porque note usted que dice, se llenaron de celo y blasfemando, eso es espiritual. Eran espíritus. Los que tomaban a estos religiosos contradecían lo que Pablo decía. Mira qué tremendo. Por eso, como empecé, termino. ¿De qué estás lleno tú? ¿De Espíritu Santo? Estás lleno de otras cosas. El Espíritu Santo lo que quiere es llenarnos para que nosotros podamos obtener victoria, y termino hoy sí, 19:29 del libro de los Hechos. Tú puedes hacer en casa, si tú quieres ampliar más este estudio. Vemos que hasta ciudades se llenan de confusión por espíritus. Dice, y la ciudad se llenó de confusión, y aún se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. Notas que cuando hay gente llena del Espíritu Santo, ministrando en un lugar, hasta el mismo lugar puede ser llenado por espíritus, en este caso, de confusión. Por eso necesitamos nosotros ser llenos, para poder pelear la batalla espiritual que a nosotros nos toca que pelear cuando vamos y predicamos este glorioso evangelio que a usted y a mí nos ha cambiado, pero que todavía el Señor nos apremia, porque el tiempo es corto. Dice, mientras el día dura, prediquemos, sirvamos, porque la noche viene donde nadie podrá obrar. Amén. Gloria a Dios. Dice, ¿cómo sé si estoy lleno? Vimos algunos ejemplos. Si tú estás lleno, tú mismo vas a tener testimonio.
Porque vas a hablar con libertad. Vas a alabar con libertad. Vas a adorar con libertad. Amén. Vas a compartir de Cristo con libertad. Vas a tomar autoridad contra los espíritus inmundos con libertad. Fíjese que muchas veces nosotros, en las manifestaciones que Dios da, en la iglesia local o en los grupos pequeños, tal vez en un discipulado, hay gente que tiene miedo por hermanos. Hay una llenura. Claro, la llenura te permite discernir. ¿Cómo saber si estás lleno? ¿Se mueven los dones? Pues se están moviendo. ¿Cómo saber si estás lleno? El que está lleno del Espíritu y controlado por el Espíritu, le gustan las cosas del Espíritu. Busca las cosas del Espíritu. Decide por las cosas del Espíritu y no por las cosas de la carne. Gana la batalla. Galatas, que la carne batalla contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, de tal manera que no sabemos hacer, o no tomamos nosotros decisiones. Pero cuando estamos llenos del Espíritu, se sojuzga la carne. ¿Cómo sabes si estás lleno del Espíritu? Hermano, no se te va mucho la mirada para otro lado. Porque cuando la mirada se te va para otro lado, estás o estamos llenos de carne. ¿Y ya? ¿Cómo sabes si estamos llenos? Pues hacemos la palabra. Hay muchas maneras de saber si estamos llenos o no estamos llenos. Ahora aquí se la pregunta, ¿tiene testimonio de está lleno o no está lleno? Amén. Dice, ¿el Espíritu Santo se puede ir definitivamente de un cristiano? Bueno, buena pregunta, ¿verdad? Yo creo que ese es un proceso que inicia con el Espíritu contristándose. Acuérdate que en el parto gemelar, cuando tú y yo nos reveló Cristo y nacimos de nuevo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo vinieron y el Espíritu Santo nos selló. Sin embargo, la Biblia nos habla de los 2 veces muertos. ¿Sí? Judas habla de los 2 veces muertos. Eso habla de muerte espiritual. 2 veces. Por eso se le llama la apostasía irreversible. Bueno, Pedro es un apóstata reversible porque se arrepintió de haber negado al Señor. Entonces es un apóstata reversible. Judas es un ejemplo de un apóstata irreversible, aunque Judas no es un buen ejemplo dentro de lo que es el contexto de la iglesia porque murió antes de establecerse la iglesia. Pero el Espíritu Santo se contrista. Cuando en tu vida hay carne, y hay carne, y hay carne, el Espíritu se contrista. Pero la Biblia habla de que el Espíritu se apaga. No solo se contrista, sino que también se apaga. Y si nos muestra que hay la posibilidad de los 2 veces muertos, en un proceso en el que el Señor está esperando arrepentimiento, podría haber esa posibilidad, porque en la muerte espiritual, indudablemente el Espíritu ya no está. Un ejemplo, aunque es antiguo testamentario y no encaja exactamente, pero sí nos da una idea, es Saúl. Saúl sabía eso, aunque el Espíritu Santo no estaba en, por eso no es un ejemplo exacto. El Espíritu Santo en David estaba sobre, estaba con. Pero él decía en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Sin embargo, ya en la iglesia, el Espíritu está en, por eso el proceso es un proceso mucho más largo. Y yo creo que hay mucho trecho todavía antes de que eso suceda, pero existe la posibilidad, por el hecho de que existen en la Biblia los 2 veces muertos. Es una pregunta un tanto difícil y que hay que ampliarla. Dice, ¿qué diferencia hay entre llenura y unción del Espíritu Santo? Yo creo que se relacionan, porque las unciones son las que te llenan. De tal manera que cuando hay una unción del Espíritu sobre tu vida, porque estás buscando, hay una llenura en tu vida. Entonces yo creo que
en cierta medida se dan simultáneamente. El que está lleno, hay unción sobre su vida. Porque el Espíritu se ha logrado, ha podido expandirse y ha logrado tomar el control de tu vida, porque eso es lo que quiere el Espíritu. Acuérdate, si no te controla Dios, te controla el otro. Nosotros no podemos, el hombre no es autónomo. Cuando controla Dios, cuando controla otro. Pero, hermano, hay muchas palabras, hay muchas preguntas, hay muchos que hablan sobre cómo mantener la llenura del Espíritu Santo. Dice cómo se puede recuperar al 100% la llenura. Sí, yo creo que no hay ningún hombre que se pueda mantener 100% lleno. Yo creo que lo que nosotros debemos anhelar es mantenernos en esa llenura, pero cuidando mucho de aquellas cosas que nos van a atacar en la vida cristiana y que nos van a hacer perder ese nivel. ¿Para cómo mantenernos llenos? Démosle lugar a las cosas del Espíritu. Y no siempre venir al culto. Para alguien son cosas del Espíritu. Porque a veces vienen por otras cosas. No nos confundamos. Hermano, yo vengo todos los días al culto. Sí, pero te estás dando las cosas del Espíritu. O no te estás dando las cosas del Espíritu. Porque el Espíritu anhela alimentarse de palabra, alimentarse de la oración, alimentarse de la intimidad con Dios, de la presencia de Dios. Eso es lo que, por así decirlo, come el Espíritu, de eso se alimenta. De la lectura de la palabra, que se te hace vida, de la alabanza, de la oración. Todo eso alimenta el Espíritu. Entonces, ¿cómo mantenernos llenos? Buscando las cosas del Espíritu, dándole lugar al Espíritu, no a la carne. La Biblia habla de cuáles son las obras de la carne. Y cada vez que tú estás en griterías en tu casa, no estás alimentando la carne. Reconocidas pues son las obras de la carne: disensiones, griterías, maledicencias. Ahí puedes encontrar toda la lista. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Date al Espíritu. Y para eso necesitamos nosotros entregar la voluntad al Espíritu. Entonces el Espíritu nos motiva a las cosas que Él anhela que nosotros hagamos y nosotros le vamos a ayudar a la carne. Mire, tan solo venir o no venir a un culto, a Dios, es una batalla muchas veces. ¿Verdad que sí? Es una batalla. Pero nosotros tenemos que ganar esa batalla. Gloria a Dios. Bueno, aquí hay una preocupación muy grande. Dice, hace 11 meses que le estoy pidiendo al Señor la llenura del Espíritu, pero no la he recibido. Y a veces me viene a la mente que es por mi duro corazón. Bueno, no tiene que estarse. A veces yo creo que hay ataduras en el alma que sí endurecen el corazón, si es por el caso. Pero también a veces hay conceptos equivocados, por eso estamos enseñando. Porque a veces hay conceptos equivocados en cuanto a lo que es el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Acuérdate que no es un trueque. Tenemos que tener equilibrio ahora. A veces creemos que por orar o ayunar muchos días el Señor nos debe de pagar. Es el anhelo de un corazón sincero buscando. Mira, me gustan mucho las bodas de Caná, porque ahí hay tinajas vacías de piedra, con muchos corazones de piedra, pero llenaron hasta el borde. ¿Con qué? Con agua. El agua tipifica el trabajo del Espíritu Santo, pero también tipifica la palabra. Cuando tú te llenas de palabra, y llenarse de palabra también ponerla por obra. Cuando se llenó el borde, ¿qué sucedió? Se transformó el agua en vino. Y el vino nos habla del trabajo del Espíritu Santo. El vino es llenura del Espíritu Santo, el vino celestial. Entonces, cuando tú haces culto a Dios, lo alabas, lo adoras,
y te llenas de palabra, no solamente en el templo, sino en casa también. Entonces tu agua, cuando llega al borde, se convierte en vino. Pero eso es trabajo de Dios, viendo los corazones. Porque a veces lo que hacemos es un trueque con Dios. Yo oro para que tú me des. Pero puede ser solamente un trueque religioso. Lo que Él mira es la intención del corazón. Amén. Bien. ¿Por qué cuando los hermanos danzan y caen se les dice que están llenos del Espíritu Santo? Depende. A veces pueden caer del cansancio. Sí, depende. Claro, si alguien verdaderamente, el Espíritu Santo, nos mueve, porque nosotros todo lo que hacemos en culto a Dios, si no nos mueve el Espíritu Santo, es carnal. Nosotros podemos danzar por imitación. Por eso hay que tener tanto cuidado con los ritmos. Porque hay ritmos que empiezan y el cuerpo se empieza a mover. Amén. Pero lo importante es que haya un mover del Espíritu Santo. A veces puede ser tocado el alma, porque el hermano Gaspar nos explicaba en una ocasión, cuando me parece que es María la que dijo, mi alma anhela del Señor. Lo puede buscar usted en Lucas. O sea que empezó el trabajo en su alma, pero fue para darle cabida al Espíritu. Entonces el proceso no siempre arranca en el Espíritu, pero sí llega al Espíritu. Entonces, si la motivación es por el Espíritu, y una persona cae incluso en éxtasis, ¿no se le va a llevar al Espíritu Santo? Claro que sí. Claro que sí puede haber algo así, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, aparte de hablar en lenguas, hay otra manifestación del Espíritu Santo. Y yo creo que cuando hablamos del bautismo, tenemos que ser claros y recordar que el bautismo con el Espíritu Santo, la evidencia es hablar en otras lenguas. Muchas veces pensamos nosotros que la teología tradicional dice que el bautismo del Espíritu Santo se da al creer, porque no se cree en la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces muchas veces se pregunta si hay alguna otra evidencia. Ahora, el estar lleno del Espíritu Santo puede tener muchas manifestaciones. No solo el hablar en lengua, lo vimos ya, algunas de ellas. Se mueven los dones, se habla con denuedo, se habla con libertad, se toma autoridad. Son muchas de las manifestaciones de estar lleno del Espíritu Santo. Pero si hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, tenemos que ser bien concretos que la evidencia es el hablar en otras lenguas, porque nos lo dice la palabra en Hechos 2 y en otros pasajes. ¿Qué poder hacer cuando vienen dardos al momento de que no es de Dios la llenura del Espíritu Santo? Sí, yo creo que eso es muy dado, especialmente aquellos que vienen de la tradición evangélica. Porque en la tradición evangélica muchas veces se les adoctrina diciendo que las lenguas son del diablo. Yo porque vengo de ahí. Entonces muchas personas que son tratadas por el Señor y trabajadas para venir a una iglesia en restauración donde se mueve el Espíritu Santo, traen sus pensamientos religiosos y su enseñanza de ánimo. Y entonces están en una batalla en su mente, y por eso no se dan al Espíritu. Y ese es el estorbo muchas veces del juicio religioso que evita que el Espíritu Santo pueda tener, aunque está dentro de su corazón, si es un convertido, si es un nacido de nuevo, pero no encuentra la posibilidad de poderse manifestar porque en su mente la persona está creyendo lo que le enseñaron. Entonces ahí hay que desarraigar esos pensamientos a través de la enseñanza de la palabra, que se le hace vida. Pero Dios fue bueno conmigo, porque me dio las experiencias una a una. Y yo voy a contar, cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo, yo dije, yo me aprendí la lengua. Y me puse a razonar. Porque yo traía mi paquetito. Entonces, no disfruté. Eso fue en el auditorio. A los 2 o 3 meses,
Fue el primer retiro allá, ya estamos en casa nosotros. Allá en Montelí, aquel de los ojos negros. ¿Recuerda de ojos de metache? Por el polvo que había. ¿Recuerda, verdad? Los antiguos se recordarán. Y recuerdo que un varón estaba ministrando doctrina con el Espíritu Santo. Yo no pasaba. Ya no me había bautizado. Pero yo razonaba. Y razonaba. Diga, no, yo me aprendí esas lenguas. Esas lenguas que salieron de mi boca me las aprendí. Eso no es así. Pero entro en mi mente. Y fue el último en pasar. Estoy como de media hora de lucha. Por eso cuando yo le digo que usted ore, usted debe orar porque hay lucha. Hay batalla, hay personas que se van a convertir y no se levantan de la silla porque los tienen amarrados a la silla. Y usted masticando chicle. Y cuando pasé, el Señor confirmó las lenguas y me dijo, deja de razonar, porque vas a perder bendición. Y a partir de ahí dejé de razonar. El Señor me mostró muchas cosas. Hay cosas que me sucedieron que no me volvieron a pasar. Pero el Señor lo que quería era mostrármelas. Bueno, el Señor puede bautizar por medio de un sueño. Eso sí está raro. Habría que conocer el caso. Yo creo que generalmente el Señor lo hace cuando tú estás consciente. No hay un antecedente. ¿Por qué? Porque es una visitación de Dios impactante para tu vida, que Él quiere que quede un testimonio en tu corazón. Pues por medio de un sueño, yo creo que estás en otro nivel. Yo creo que no es posible. Sin embargo, si tú has anhelado y no has sido bautizado, pero lo has soñado, yo creo que lo que tú debes de hacer es ministrarte, buscar qué es lo que está sucediendo, porque ahí está. Pero probablemente algo lo está deteniendo. Así que yo creo que si usted me da 5 minutos, nos ponemos de pie. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Hoy no vamos a tocar, sino que el hermano también va a levantar sus manos juntamente con nosotros. Levante sus manos. También las músicas que no pasaron, ahí levante sus manos. Levante sus manos. Si tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo, yo creo que todos lo necesitamos. Un corazón sincero, sencillo, humilde, reconociendo la necesidad de ser llenos. Ahí donde estás, empieza a clamar. Si el Espíritu te da al hablar en otras lenguas, empieza a hablar en otras lenguas. Toma libertad. Toma libertad. Esta puede ser tu noche en la cual el Señor llene tu vaso. Y el vino del cielo otra vez tome control de ti como lo hacía antes. También el Espíritu te va a revelar estorbos. También el Espíritu te va a mostrar por qué ya no anhelas lo que anhelabas antes, ya no buscas lo que buscabas antes, ya no alimentas el Espíritu como lo hacías antes. Él te va a mostrar. Y ahí donde estás, en el nombre de Jesús, vamos a clamar y vamos a pedirle al Señor que Él llene nuestros vasos. Oh sí, Señor, mira la necesidad de tu pueblo. Señor, hemos querido de una manera sencilla ver lo que tu palabra nos dice acerca del mandamiento apostólico, ser llenos del Espíritu. Y Señor, aunque no entendamos todo lo que tu palabra dice sobre la llenura, aunque no tengamos claro, Señor, todo el proceso, sabemos que los que fueron llenos a través de la misma llenura les fue revelado toda la doctrina. Pero en esta hora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo tome
control de este ambiente, Señor, y ministre llenura, Padre, que los corazones que están dispuestos, que han reconocido su necesidad, hoy reciban un toque de tu Espíritu Santo, Señor, y puedan ser llenos, puedan tener testimonio del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Reciba, ¿dónde está? Reciba en el nombre de Jesús. Reciba en el nombre de Jesús. Usted clame un momentito al Señor. Hable en otras lenguas. Aleluya, entre en comunión con el Señor, con su Espíritu Santo. Dígale al Señor si necesita arrepentirse de algo, confesar algo. Gloria a Dios, si necesita usted confesar algo, porque el Espíritu Santo lo está premiando. Eso es para que usted permita libertad al Espíritu. El Espíritu puede estar contristado. El Espíritu Santo a usted le da esa confirmación en su vida. Pida perdón al Señor. Aleluya. Usted va a ver cómo el Espíritu va a volver a tomar libertad dentro de usted. Y va a volver a tomar el terreno que se había perdido. Y va a volver a reducir a la carne, porque cuando el Espíritu se expande, la carne pierde territorio. Y usted empieza a darse cuenta que es un hombre y una mujer diferente. Oh, sí, Señor. Mira a tus hijos que sinceramente estamos buscando, Señor, que tú nos llenes. Oh, Kirararabasahanamashan. Oh, Kirabarabasanda Kendabarabasaya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí donde está. No se quede indiferente. Si usted tiene testimonio, hace tiempo que esa llenura del Espíritu Santo no es una realidad. Ahí donde está. Ahí, clame con todo su corazón. Aleluya. Aleluya. Y deje que el Espíritu Santo empiece a tomar el control. Usted va a tener testimonio, porque su espíritu se va a regocijar. Su espíritu va a tomar libertad. Las estacas de su tienda se van a extender. Aleluya. Y va a tomar autoridad. Y la carne va a ser juzgada. Y la carne va a retroceder. Esos pensamientos se van a ir. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y canama sojaraba shirakaya. Ora aquí en la mano masa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea lleno. Sea lleno. Usted decide. ¿Cuánto quiere? Usted decide. El vino del cielo. Aleluya. Acuérdese. Hasta las cenas del cielo están llenas. El vino celestial. Tú puedes hoy tomar lo que quieras. Y te puede llenar. Aleluya. Sí, Señor, llena nuestros vasos. Llena nuestros vasos. Llena nuestros vasos. Y caramba, sojarama. Llena, Señor, nuestros vasos. Ira, sojarama, ya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sojuzga su carne. Usted es un hijo de Dios. Usted que no hablaba sus lenguas hace tiempo, háblelas. 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 Como el Espíritu le da habilidad para hablarlas, háblelas. Háblelas. Usted que perdió la libertad que tenía antes. Aleluya. El Espíritu de Dios quiere devolver esa libertad. Ira soja nama saja nama. Ika nama soja. En el nombre de Jesús. Oh, kirabasa. Ika nama saja. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los dones van a empezar a fluir. Los dones del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Uno que está lleno del Espíritu Santo experimenta los frutos. Aleluya. Y kanama soja namasha. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Busquemos la llenura cada día.
Soy llenos. El apóstol nunca nos iba a pedir algo que no pudiéramos nosotros experimentar. Usted dígale cada día al Señor, Señor, lléname con tu espíritu. Pero también tome decisiones para que la carne no tome el control, no alimente su carne, hermano. Usted tiene que tomar decisiones para no alimentar su carne. Y si toma decisiones para alimentar el espíritu, usted se va a dar cuenta cómo el Espíritu Santo va a tomar el control. Oh, gracias, Señor. Levanta sus manos, solo un momento más. Bátalas delante de Él. Recuerde que el Espíritu Santo, la Biblia nos muestra que es como un viento. Se mueve de esa manera. Dice que el nacido del Espíritu no se oye, solo se oye su sonido, pero no se sabe de dónde viene y a dónde va. Mueva sus manos, bátalas. Espíritu, sopla. Sopla, Señor. Haz tu obra. Llénanos por tu misericordia. Estamos sedientos del vino del cielo, Señor. Kirabarabashirakan. El Espíritu quiere despertar su sed. Kirananamashandararakananamashira. Kanananabasoya. Kirabarabashirakanamasoya. Irararakandararabasoya. Irananamasoja. Irakandararabasha. Sí, Señor. Bendito tu nombre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Ahí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Si tú hace tiempo que no has sentido la libertad del Espíritu, ahora es el momento en el que tú puedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que está lleno del Espíritu no necesita música para danzar. El que está lleno del Espíritu no necesita música para danzar. Kanamasira Kanda. Ira Kanamashira Vera Kendo. Ukanamassohanamaya. Ora Kiranera. ¿Qué hay pues cuando reunís? ¿Alguno tiene salmo? Si el Espíritu te da cantar un salmo, cántalo. Un cántico nuevo, cántalo. Si te pide que te postres, hazlo. Ora kirarera ganabashanda kanamaso. Ira kendororo vasira kandaramashana. Kirararabasohanamasha. Iranera kandororo vasahanamashira kaya. Ikanamasohanamaya. Ira kandararanasoha. Ikanamasira. Ohanamasoha. Iro kandororo vasaha. Iranera masa. Ikanamasoha. Rasirararanaito kentororomana. Sí, Señor, llena tu pueblo conforme a su necesidad, conforme a su sed. Llena tu pueblo. Canananas, moja la tierra. Moja nuestra tierra. Satúranos, Señor. Llénanos hasta el borde. Canananas, cogenamento. Kinanenas, orocanamaso. Kinananas, ocanamaso, hanamandororo, kina. Ukanamanamandororo, kanamas, orara, kindororo. Sí, Señor. Sí, Señor. Necesitamos que nuestra tierra seca sea llena.
de la lluvia de tu Espíritu. Moja nuestra tierra, empápanos con la lluvia del Espíritu. Sahanabaha, oh Kanamasirarera Kaira, Ukanamasoha, aleluya. Oh, gracias Señor. Oh, gracias Señor. Oh, gracias Señor. Oh, Kanamasaha. Oh, Kirarera Basto Kindararabashana. Oh, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor.